ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿has visto lo que te contaba esta semana? Que mi hija, que es adolescente y feminista, no sé muy bien si por ese orden o a la inversa, está troleando a Donald Trump, dice que su objetivo en la vida es que le bloquee. Si consigue que Trump bloquee su cuenta, será feliz. El ser mujer ya le da muchas ventajas porque tiene una especie de querencia a bloquear e insultar a todas las mujeres. Es un machista de libro. Es increíble que este tipo sea presidente de Estados Unidos. Me parece mentira que ya no nos sorprenda cosas como lo que hizo esta semana durante la rueda de prensa rueda de prensa, una llamada telefónica al primer ministro de Irlanda, que paró esa conversación para alabar la sonrisa tan bonita de una de las periodistas irlandesas. Claro, uno no sabe qué hacer en esa situación. Y ha insultado a otra periodista, una estrella de televisión. No, pero esto digo que esto nos llama la atención, pero ya casi pasamos por alto cosas que son igual de malas como la otra, ¿no? Sí, después, no sé, da la sensación que no importa nada. La Real Academia está a punto de incorporar la palabra posverdad al diccionario, pero ya no sé si hay que incorporar pospolítica, posdemocracia o no sé cuántas cosas más, porque es increíble que no tengan ningún efecto como aquí, que no paramos de escuchar escándalos de ministros reprobados y no pasa nada. De momento no pasa nada. Había un artículo fantástico el otro día en el Washington Post que hacía cierta similitud con el caso Watergate y decía que el caso Watergate no empezó cuando Nixon cometía tropelías o decía barbaridades. Empezó cuando la gente que le rodea empezó a saltar del banco porque veía que el barco se hundía. Yo creo que dentro de poco alguien empezará a saltar de ese barco que hay ahora en la Casa Blanca, ¿no? Sí, ese petrolero pringoso que hay en la Casa Blanca. Yo creo que tiene muchos problemas, aparte de la obstrucción de la justicia, la pista rusa, y después el otro día también insultaba en Twitter al número 2 del Departamento de Justicia, que es el que lleva la investigación, porque el número 1, Sessions, se reprobó a sí mismo, ¿no? Y es el que ha nombrado al fiscal especial. Entonces, no sé, yo no que se queda alguien por insultar. Están buscando portavoz, por cierto, de la Casa Blanca. Sabes que Sean Spicer ha dicho que lo deja, pero no encuentras a nadie que quiera ese trabajo. Yo creo que es el trabajo más indeseable del mundo y más indeseado. Bueno, el presidente de Televisión Española, que lo va a dejar ahora, podría ser un candidato. No sería mal candidato. Venga, vamos a empezar. Venga. De ellos se dice que son de otra casta, ¿no? Los de los mejores corresponsales de guerra que viajan al escenario del conflicto y además se quieren quedar incluso cuando el director de su periódico, por ejemplo, como cuenta en el libro, le dice que vuelva porque es demasiado peligroso. Son compañeros de profesión, son amigos en este caso. ¿Nos los presentas, Ramón? Sí, son Mónica García Prieto y Javier Espinosa. Creo que es la única pareja de Cirilos Rodríguez que hay. Los dos tienen el premio. Explica lo que significa esto, porque habrá gente que no sepa lo que es el Cirilo. Bueno, Cirilo Rodríguez fue un gran periodista de Radio Nacional en Estados Unidos, en la época de Hermida, que dio nombre al premio, que es el premio quizás más importante de periodismo internacional que hay en España, que por cierto también lo tienes tú. ¿Y tú? No me acordaba. Ahí nos cuentas aquí. Mónica, Javier, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Todavía estáis saboreando, sobre todo Mónica, el éxito del Cirilo. Hay una cosa que dijiste cuando recibiste aquel premio que a mí me llamó la atención. Acaba de pasar, no recuerdo si era un atentado en Londres o en París, uno de los últimos ataques radicales, y dijiste lo que ocurrió en la invasión de Irak, aquella invasión fraudulenta, podríamos decir, lo que surgió entonces es lo que estamos viendo ahora. Sí, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Y hay que tener siempre en la cabeza que no existía el ISIS antes de la invasión de Irak. De hecho, que Al-Qaeda no tenía presencia en Irak antes de la invasión. Que de la invasión viene todo esto. Se creó el caldo de cultivo perfecto, se dieron las condiciones fantásticas en la invasión de Irak para que se produjera un movimiento extremista del nivel, y solamente la gestión, la
pésima gestión de la post-invasión por parte del ejército norteamericano y por parte de los administradores, tanto Negroponte como Paul Bremer, originaron el actual escenario y dieron la posibilidad de que un grupo surgido de la nada, una panda de descastados, de voluntarios yihadistas internacionales, al principio con muy poco apoyo, terminara convirtiendo en la fuerza formidable que supone, sobre todo a la hora de movilización, ¿no? de reclutas en todo el mundo, que supone actualmente el ISIS. Claro, tú dices la gestión de Paul Bremer, yo aquello lo viví desde Washington, la gestión era la falta de gestión. Ellos llegaron, acabaron con Saddam Hussein y se lavaron las manos. Aquello quedó sumergido en el caos por completo. Bueno, en primer lugar se permiten los saqueos, es decir, no se garantiza la seguridad, que es lo primero que tiene que garantizar una potencia ocupante. Salvo luego, en su cuartel, ¿verdad? En el cuartel americano. Efectivamente, y en el Ministerio de Petróleo y en el Ministerio de Economía, me parece, Finanzas, es decir, lo que se lleva el dinero. Y luego sí que hubo 2 decretos muy significativos, porque yo también siempre pensaba que era la falta de gestión y también la mala gestión, o una gestión encaminada al caos, que no entiendo muy bien. Decreto de desbasificación, que es el que proscribe al Ba'ath, al Partido Único de Saddam Hussein y a todas las personas que habían militado en él, fueran suníes, chiíes, fueran partidarias o no del Ba'ath, porque era una militancia obligatoria para muchos de ellos. Y por otro lado, el decreto que desmoviliza a las Fuerzas Armadas iraquíes. Los soldados norteamericanos no dan seguridad, pero tampoco permiten que las fuerzas iraquíes, la policía, el ejército, guardia de fronteras, etcétera, conserven la estabilidad del país, con lo cual lo terminan condenando a la anarquía y al caos, que fue lo que ocurrió. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo sería el Irak de hoy si George Bush hubiera invadido el país adecuado en ese momento, que era Afganistán? Luego lo hizo también, pero si no hubiera invadido Irak. Pues no me lo he planteado, pero yo me imagino que no sé si hubiera dado lugar a las primaveras árabes. En ese caso, desde luego, Irak se hubiera sumado al movimiento de las primaveras árabes seguro, porque la población iraquí no apoyaba a Saddam. La población iraquí estaba harta de la dictadura, sobre todo harta del embargo económico, harta de una dictadura que le llevaba campañas militares que eran ridículas y que terminaban fatal, como fue la invasión de Kuwait o como fue la guerra contra Irán, que se cobró 1 millón de muertos y un desgaste tremendo por parte de los iraquíes y de los iraníes, con lo cual no había ninguna simpatía. Lo increíble es que la invasión terminó haciendo bueno a Saddam Hussein. Es decir, que luego llegabas un año después y te decía la gente, no, con Saddam estábamos mejor. Eso era lamentable. Saddam era un tirano que hacía desaparecer a cientos de miles de personas, ¿no? Entonces, la sensación era desoladora, realmente. Este libro, La semilla del odio, es el segundo, pero en realidad es el primero, porque el que presentasteis hace ya varios meses, que era Siria, el país de las almas rotas, es la consecuencia de todo lo que estáis contando en este. Esto es como una precuela, digamos. Sí, ¿no? aquí, yo recuerdo en el libro de Siria contabais un elemento de por qué es la razón del fracaso. El fracaso de las élites nacionalistas, las dictaduras sostenidas por las colonias, un mal diseño de los países, en el caso de Irak, la disolución del ejército era la disolución de Irak, y el nacimiento de unos jóvenes islamistas radicalizados que han encontrado caldo cultivo en la gente, ¿no, Javier? Sí, yo creo que otro elemento que habría que añadir básico, que está un poco relacionado con lo que dice Mónica, es un error tan garrafal que me cuesta creer que una potencia como Estados Unidos sea tan torpe. O sea, que es una cosa que yo no soy militar y no tengo ni idea de militar, pero sé que cuando tú ocupas un territorio, un país, lo primero que decretas es la ley marcial, el toque de queda. No se decretó un toque de queda, o sea, yo eso nunca lo comprendí. O sea, el toque de queda hubiese acabado con los saqueos. Irak, en cuestión de un mes, se desmantela, no solamente por los decretos famosos de los que hemos hablado, se desmantela físicamente. O sea, se permite durante más de un mes y medio que se saquee de tal manera el país que industrias enteras, o sea, factorías, salen del país rumbo a Irán, rumbo al Kurdistán, o sea, en pedazos se los van llevando, por supuesto las armas, todo lo demás. Eso se hubiese acabado en el primer día con un toque de queda, que es lo que se hace siempre que hay una ocupación. O sea, yo eso lo he visto en todos los conflictos en los que he estado. Eso no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Lo desconozco. O sea, a mí realmente me cuesta que se adoptase este tipo de actitudes. Y después es cierto que ese caos atrae a muchos yihadistas, a muchos voluntarios árabes que se ofrecen a ayudar a la resistencia, porque no hay que olvidar que al principio lo que hubo es mucha insurgencia que luchaba contra la ocupación, a la que no se puede acusar de radical. El ejército que habían expulsado. Evidentemente, eran todos ellos que habían dicho, bueno, pues si no tenemos trabajo habrá que echar a Además se llevaron las armas, por cierto. Habrá que echar a estos señores que nos están aquí ocupando, ¿no? Entonces, durante una gran parte del principio del conflicto, había un gran número de grupos insurgentes
que podemos llamarlos nacionalistas o como queramos definirlos, pero que desde luego no eran ni Al-Qaeda ni ISIS. Lo que pasa es que ellos aceptan eso sí creo que fue una equivocación personal, porque al final pagarían ellos las consecuencias, pero aceptan la ayuda de el famoso dicho ese del enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? De unos señores que llegan diciendo, nosotros tenemos dinero, armamento y conocimientos militares, os vamos a ayudar a pelear contra los norteamericanos. Equivocación, porque lo que pretendían, ellos tenían una agenda oculta que era implantar otra dictadura, básicamente, era lo que pretendían. Pero durante mucho tiempo todos esos grupos eran los que dominaban el escenario. O sea, es que hasta bien entrado el 2004, no solamente la insurgencia suní, la insurgencia chií también peleaba, y peleaban de forma conjunta. Yo en Nayaf estuve presenciando a suníes y chiíes peleando. O sea, las milicias de Moqtada al-Sadr, que eran milicias chiíes que peleaban contra los norteamericanos, recibían ayuda de Faluya. Y en Faluya, yo creo recordar que los milicianos de Moqtada enviaban asistencia, aunque sea fuese alimentos o municiones. O sea, durante un tiempo la población iraquí sigue de forma conjunta peleando contra la ocupación. Después ya eso se pierde con la guerra civil, ¿no? Y desde entonces hemos pasado a la situación que hay ahora. El otro día una mujer iraquí nos contaba en el programa hasta qué punto su familia convive con la violencia en ciudades como Bagdad. Esto vosotros lo habéis comprobado. La violencia forma parte del estilo de vida ahora. Ahora sí, pero eso no era así. Lo único que garantizaba Saddam Hussein era la seguridad. Había una seguridad plena, como en toda dictadura militar, fundamentalmente, porque si no, si te mueves un pelo vas a Chirona, ¿no? Entonces eso lo sufrieron especialmente los iraquíes. O sea, el hecho de que los secuestros, nosotros, claro, los occidentales siempre nos centramos en el secuestro del occidental. La oleada de secuestros que hubo al principio en Irak fue terrorífica. Eran niños que iban al colegio y que eran secuestrados, chavales que eran asesinados por un móvil. Es cierto que Saddam Hussein firmó una amnistía unos meses antes de la invasión, sabiendo lo que iba a ocurrir y sabiendo que iba a acabar su poder en esa invasión, que escarcelaba a presos comunes. Entonces hubo mucha gente, digamos, en la calle que tenía, pues eran criminales, instinto criminal y una motivación criminal que también hizo de las suyas, ¿no? Pero el caso es que, claro, los iraquíes sufrieron de pronto, se metieron en un ciclo de violencia que era absurdo. O bien venía de la ocupación, que disparaba sin preguntar, lo primero que hacía era disparar y luego preguntaba, o bien era el Estado Islámico, o los yihadistas internacionales, los coches bomba, las milicias iraníes que se apoderan de las fuerzas de seguridad, secuestradores, criminales comunes. De pronto el enemigo era invisible. O sea, de pronto todo el mundo era un potencial enemigo, potencial agresor, y bueno, yo lo que me sorprende de hecho es que sigan manteniendo el sentido común. Exacto, y que no hayan salido de allí como probablemente hubieran podido. Este libro que habéis publicado ahora se llama La semilla del odio, publicado por Debate, escrito a 4 manos, deberíamos decir, y en este libro, porque me gustaría hablar un poco con ellos también, Ramón, del ejercicio de su trabajo, de sus vidas arriesgadas y de cómo llegas a un lugar que bueno, pues a priori no conoces, o del que te has hecho una imagen que no se corresponde con la realidad, y como corresponsal extranjero te hace falta una persona que te ayude, y esa persona, de hecho, en vuestro libro es uno de los protagonistas del relato. Se llama Yarub, y lo habéis traído de gira literaria, sí, además, por España, ¿no? Nos está presentando el libro. ¿Cómo estás, Yarub? Hola, salam alaikum, marhaba. Salam alaikum. Tú eres lo que en el argot se llama un fixer. Sí. Mira, es un privilegio. Si queréis, Mónica o Javier, explicad, por favor, para quien no lo sepa, lo que es un fixer en el argot periodístico. Bueno, pues un fixer es el traductor, es el guía, es el lazarillo que te sirve para moverte por un entorno que tú no conoces y que sin él estarías incapacitado para conseguir acceso a la sociedad iraquí, y que en el caso de Irak se convierte en un tesoro, básicamente, porque no solamente nosotros desconocíamos el idioma, sino que desconocíamos en un momento dado, cuando el trabajo en Irak se convierte en un trabajo realmente arriesgado y peligroso, sin los fixeres, sin nosotros ya lo consideramos miembros de la familia, ¿no? Sin nuestros familiares no hubiésemos podido movernos por allí, porque ellos eran los que nos decían, aquí podemos ir, aquí no podemos ir, esto lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, exacto, aquí no hables, aquí no te muevas, y sin todo ese tipo de asistencia no hubiésemos podido trabajar. Claro, no le debéis solamente el conocimiento de los hechos. En muchos casos, y hay muchos relatos en la historia del periodismo, algunos periodistas deben su vida a poder trabajar como un fixer. Habladme de él, Mónica. ¿Cómo lo conocisteis y qué ha hecho por vosotros? Bueno, lo conocimos en el 2003, a principios, en febrero, cuando antes de la invasión. Yo estaba allí destacada esperando la invasión y trabajaba con agentes de la Mujamarat, del servicio de inteligencia, los que nos imponían como
como Sí, agentes del los Ministerio de agentes Información. turísticos. Sí, aquellos famosos. Entonces era muy complicado trabajar con ellos. Era un ejercicio de paciencia continuo, ¿no? Porque, claro, era gente de vida, de obediencia de vida al régimen. Entonces te ibas a hacer una entrevista a la calle, te soltaba una parrafada y después de 20 minutos hablando el tipo te traducía con un daremos nuestra alma y nuestra vida por ti, oh Saddam. Espero que sea una traducción libre porque literalmente no ha podido ser, no se ajusta. Después, claro, aquello se llenó de periodistas y no había agentes suficientes para todos nosotros. Entonces llegó un momento en que había cierta, digamos, margen de maniobra para buscarte un fixer. Y un colega español, un amigo común que es el libano español, pues se lo comenté que buscaba un asistente, alguien que pudiera traducir, y me dijo, tengo la persona perfecta para ti, te va a encantar. Se llama Yarub. Se llama Yarub y efectivamente fue, bueno, podría haber sido un amor a primera vista si no fuera por el régimen, nos separó como a las 3 semanas, ¿no? O sea, quiero decir, empezamos a trabajar muy bien, complicidad absoluta, Yarub es un hombre... Ahora vamos a escuchar su versión. Sí, Vale. un hombre... ¿Con qué te encontraste? No, porque la verdad es al principio de ambas partes que no tenemos todavía la confianza. Por su parte, que piensa soy parte del régimen o del ex régimen. Para mí es la primera vez que trabaja con extranjeros de esa manera, como también con el peligro de trabajar como fixer o como traductor, sobre todo con periodistas. Ya sabes la fama de los periodistas, espías, como espías. De otras cosas. Sí, pues antes de eso, antes de la invasión yo conocía a Mónica también. Pues el trabajo sobre el tema de Irak antes de la invasión y durante la invasión es como un desafío para mí, challenge, muy peligroso. Y para hablar con gente que estoy trabajando, con extranjeros españoles que participan en la invasión, es mucho, porque la gente no entiende qué hacen esos extranjeros que durante la guerra. De repente supongo que la gente pierde la confianza en ti, digo, tus compatriotas. No, por eso digo, hay que muchas esfuerzos para que la gente entienda exactamente cuál es mi trabajo. Que yo, traductor, traidor, así. Yo supongo habrá renunciado a cosas por trabajar con vosotros. Hombre, renunció a tener a lo mejor una vida bastante más segura de la que podía tener y arriesgarse, no solo él, sino todo el equipo que teníamos de traductores. Y la confianza que nos otorgaron sin conocernos, yo lo que decía ahora, lo que le hemos puesto en la dedicatoria del libro, ¿no? Que quizás sea el único legado positivo de la invasión de Irak, ¿no? La amistad que hemos mantenido a lo largo de este tiempo con él y con el resto del equipo, ¿no? Porque es verdad, o sea, nosotros hemos dependido de ellos y lo que tú decías, o sea, nuestra vida está en sus manos. Ellos podían haber decidido optar por otra vía, como ha pasado en Siria a posteriori, que algunos fixers han optado por vender a los periodistas. Una pregunta que le hicimos a Miquel Ayestarán. ¿Vosotros cómo le explicáis a vuestros hijos qué es la guerra? Pues sabéis que el hijo de Miquel el otro día nos contó que siempre que vuelve de alguna cobertura de alguna guerra, el hijo le pregunta, papá, ¿y esa guerra quién la ha empezado? Que es una pregunta muy complicada de responder. No, es un ejercicio de simplificación, que viene muy bien luego, por cierto, para escribir las crónicas. Cuanto más simplificas el mensaje, es como cómo le explicas a tu madre por lo que acabas de pasar, después de 10 días perdido en, no sé, en Faluya. Pues cuanto más simplificas, en el fondo, más, digamos, que defines los argumentos que tienes que manejar a la hora de explicar mejor la situación, ¿no? En el caso de los niños siempre es complicado, porque no se pueden hacer matices, no se puede contextualizar. Sí que nosotros mantenemos una relación muy abierta y muy sincera con los críos, o sea, se les dice, pues, ¿dónde hemos estado? ¿Quién empieza el conflicto? ¿Y quién se sobrepone al conflicto? ¿Y quién está ampliando ese conflicto? Y se intenta explicar que no hay buenos ni malos y también tranquilizarles respecto a que la política internacional es convulsa, la historia de la humanidad es convulsa y lo va a seguir siendo, es decir, eso no significa que sea el final del mundo. Recuerdo que casi ha estado más angustiado nuestro hijo mayor cuando ganó Trump que durante la guerra de Siria, porque decía, esto es la tercera guerra mundial, ¿no? Es un niño inteligente. Efectivamente. Yarub, tú tendrás claro, una enorme cantidad de familiares en Irak con los que sigues en contacto. No sé cómo está tu gente. Pues hay familiares, hermana y hermano, y muchos amigos y vecinos, todo esto, siguen viviendo. Para mi caso, porque yo fui detenido en 2005 y también torturado en la cárcel, no solo yo, sino mi hermano gemelo. Recibimos varias amenazas
para dejar el país. Por eso decidimos dejar el país, exacto como hoy día, Ramadán 2006. Decidí dejar el país hacia Siria y allí vivía más de 2 años como refugiado. Con la dificultad de vivir en Siria, otra dictadura que no podemos nada de hablar de política, sino tampoco podía encontrar trabajo para sobrevivir. Por eso a través de la ONU eligió un país tercero, era Estados Unidos, pero nosotros rechazamos esa oferta. Pues en aquel momento también hablamos con la ONU si hay posibilidad de, como España, porque sobre todo sobre el tema de idioma, nos han dicho que no, que España no tiene para los refugiados a ninguno, y que yo trabajaba con el Mundo, yo trabajaba con MPDL, Movimiento por la Paz, todo. Hay una larga tradición de maltratar a los fixers en España, ¿eh? Y a los refugiados. Y a los refugiados. Por eso, unos meses después, me han dicho que si queréis a Noruega. No tenía ninguna idea, solo sabía que Noruega, un país muy frío y hay osos y nada más. Pero lo aceptamos así, de esa manera. Y en diciembre de 2008 fuimos a Noruega, llegamos allí. Con el calor. No, nada de calor. No, lo que me sorprendía cuando llegamos allí a las 4 de tarde, llegamos a la calle, andamos en una ciudad pequeña, ¿qué pasa? Aquí hay también toque de queda, que no hay gente, porque sabes que yo soy de Bagdad, de 7 millones de habitantes, y después en Damasco pasa igual 5 o 6 ruido, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a llegar allí, no hay gente, ¿qué pasa? Allí vives todavía. Todavía, y como refugiado político. Yeah. Y solo hace un mes tengo el pasaporte noruego. Bueno, a lo mejor como refugiado noruego aquí te podemos acoger, ojalá alguien pueda pensarlo, ¿no? Bueno, podrías conseguir un pasaporte noruego. Sí, exacto, para refugiarnos nosotros allí. Sí, como noruego, no como yo aquí. Oye, de todas maneras, sabes que estos ahora se van a Asia, cambian un lugar lejano por un lugar todavía más lejano. ¿No tienes, a lo mejor, no sé, algún amigo que hable chino? No, pero... Él hablaba un poco de chino. Tú hablabas un poco de chino. Sí, porque yo trabajaba en los años 90 sobre el tema de alimentos por petróleo. Yo trabajaba con una compañía china sobre ese tema. Pues trabajaba 3 años con ellos, con los chinos. Pues hay con las palabras y otra cultura. Muy difícil. Una pena que no os podáis llevar a Yarub. Ahora vais a Shanghái, ¿no? Shanghái, sí. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabéis. Uy, eso es... la peor pregunta que también me hacían a mí, ¿por cuánto vas? Yo era de los que decían, no, un corresponsal debe estar como mínimo 2 años, como máximo 4. Luego te tiras 20 y nadie se va a enterar, ¿no? Sí, no, y además enriquece. El problema es, claro, es que las corresponsalías desgastan tanto como enriquecen, ¿no? Entonces llega un momento en que es verdad que pierdes la frescura de la mirada y que hay cosas que serían noticia para un colega. Mucho mejor lo que ves, ¿no? Efectivamente, pero luego contextualizas, que es lo que nos pasó con este libro, ¿no? Que es muy diferente ver las cosas en Irak en el 2012, cuando dejamos un poco de cubrir Irak, a verlo con la perspectiva de todo lo que ha ocurrido después y habiendo atado todos los cabos, ¿no? Efectivamente. Claro. Y sobre todo para vosotros ir ahora allí es como ir al primer mundo, al menos uno, que va a ser un lujo para vosotros. Increíble, ¿no? Estamos encantadísimos. Allí puede ser el centro del mundo. Javier solucionó ya su problema de intendencia con el colacao. Es un adicto al colacao. Ya somos 2, entonces. ¿Has encontrado ya un sitio en Shanghái? Donde... Encontré una maleta muy grande, que caben muchos kilos. Alguien te preguntará, ¿y estos polvos negros que son? ¿No? Ten mucho cuidado con eso. Oye, leeremos vuestras crónicas, os seguiremos. Se nos ha olvidado, porque ya no queda tiempo, hablar un poco de otra cosa que tú mencionaste en la entrega del premio, Mónica, que es la precariedad, de cómo hay que luchar euro a euro para poder sobrevivir hoy en día haciendo un trabajo como el que hacéis vosotros. Así que tenemos que aplazar esa conversación a cuando volváis por aquí. Será dentro de, yo qué sé, un año, cuando tengáis... En cuanto estemos por aquí. Sí. No la aplazamos. Seguro que estará aún peor la situación y habrá mucho más de lo que hablar. El libro se llama La semilla del odio, editado por Debate. Mucha suerte con ese libro. Yarub, mucha suerte en Oslo. Abrígate mucho. Muchas gracias. Y suerte también con el colacao, Javier. Gracias por venir. Javier Espinosa y Mónica García. Muchísimas gracias. Hasta luego, Ramón.